Eh, Continuando con hoy viernes 19 de febrero con la hermana Janet, yo decía al principio de que hoy iba a explicar eh, eh, conceptos que ya sabemos, pero lo que los iba a repetir otra vez. Pero en el primer audio hablamos extensamente sobre dos temas. Una pregunta que me hizo la hermana Janet, que eran dos preguntas, ¿verdad? Y luego hablamos sobre la situación de la destrucción que Dios anunció en el tiempo de Noé, que él lo cumplió. Ahora Dios está anunciando otra vez algo peor que lo que pasó en el diluvio, porque esta vez va a destruir la humanidad, pero también va a destruir el planeta Tierra. O sea, el planeta Tierra va a dar vueltas, va a ser reformado totalmente, no va a quedar absolutamente nada. Las ciudades, los edificios, las carreteras, las montañas, eh, los barcos, los carros, todo eso va a ser fundido y va a quedar totalmente destruido. No va a haber señales de la humanidad. Pero igual que en el tiempo de Noé, Dios salvó una familia. En este tiempo Dios va a salvar un remanente pequeño. ¿Cómo lo salva? De esta manera. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, el que escribe el evangelio de Marcos es Marcos. Marcos era un joven eh, que andaba con Bernabé, jovencito, ¿verdad? En el tiempo en que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, unos años después de que el Señor Jesús muere. Pero Marcos, recibiendo directamente de los apóstoles y las personas en Jerusalén, él pudo entender claramente sobre el ministerio de la salvación de nuestro Señor Jesús. Entonces él está escribiendo estas cartas que describen exactamente cómo fue que el Señor Jesús comenzó su trabajo. Entonces dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es una noticia que dentro de la noticia tiene una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que muchos seres humanos que están naciendo y que han nacido desde Adán, muchos seres humanos nacen condenados al infierno eterno. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia es que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, tomó cuerpo humano, vino para salvar a su pueblo. Entonces, en el tiempo de Noé, Dios conversó con Noé y Dios utilizaba a Noé para que Noé predicara. En este tiempo, Dios cumplió la profecía de que Jesucristo, su Hijo, iba a venir. Entonces, Jesucristo vino para cumplir el anuncio de que él iba a venir con cuerpo. Es importante que sepamos que vino con cuerpo. El cuerpo es muy importante. Y que él vino y predicó, y los que lo escuchaban, siendo guiados por el Espíritu de Dios, escribieron todo este tiempo que Jesús estaba predicando el Evangelio. Ellos escribieron
para que se formara la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Entonces, hoy en día, nosotros por medio de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es lo mismo, Dios utiliza la Biblia escrita y Él, al que Él quiere, le revela la salvación. ¿Por qué? Porque Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, muchas personas, hay que explicarles a muchas personas que cuando dice que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado, hay que poner el entendimiento en este sentido. Ya las señales que hay es que el reino de Dios está aquí. ¿Cuál es el reino de Dios? La llegada de Jesucristo. Ese es el reino de Dios. O sea, con la llegada de Jesucristo con cuerpo, es lo que quiere decir que el reino de Dios se acercó. Y dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa? Que en este tiempo ya estamos muy cerca para que se cumpla la destrucción del planeta Tierra junto con millones de personas. Pero que Él, en el tiempo cumplido, de esos millones de personas va a salvar un remanente pequeño de seres humanos. Entonces la gente dice, no, pues que eso quién sabe cuándo sucede. Tengo que ponerle entendimiento en lo siguiente. Si este diácono mañana amanece muerto, significa que el tiempo se cumplió para el diácono. Y ya yo muerto, ¿verdad? Yo estoy viendo, ya muerto, estoy viendo la salvación y estoy viendo la destrucción del planeta. Porque yo entro espiritualmente en un tiempo que no es tiempo humano, sino que es un tiempo presente. Entonces por eso es que mucha gente dice, no, ¿quién sabe cuándo sucede eso? No, cuando una persona muere, ya sucede. Pero va a haber un momento en que los hijos de Dios, los que Dios salvó, van a ver cómo Jesucristo los llama y los lleva al cielo. Y estando en el cielo, los seres humanos, junto con los que resucitan, van a ver el planeta Tierra cómo es destruido. Entonces Jesucristo vino a explicar eso. Y vino a los que Él quiere, vino a revelarles la salvación. Porque Él es la salvación. Jesús significa, la palabra Jesús significa el Salvador del mundo. Y Cristo significa enviado. Jesucristo, el Salvador enviado. Entonces ve lo que dice. Él, para predicar el Evangelio, Él necesitaba seres humanos para capacitarlos, para que cuando Él se fuera, esos seres humanos continuaran predicando el Evangelio. Entonces llama a dos pescadores, a Simón y al hermano de Simón, Andrés. Y luego rapidito llama a otros dos pescadores, a Jacobo y a Juan. Este Juan es el apóstol Juan el que tiene la visión del Apocalipsis. Entonces, en eso que estamos leyendo, Jesucristo ya tiene 4 discípulos que los está capacitando en el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo está hablando? Jesucristo está hablando que Él va a destruir el planeta Tierra porque en el planeta Tierra hay un ser espiritual
¿verdad? Que es muy poderoso, que se está organizando para regresar al cielo a pelear contra Dios. Este ser espiritual, que es el dueño del planeta Tierra, ¿verdad? Utiliza los seres humanos porque son de su propiedad para destruir, para destruir la creación de Dios, para engañar a los seres humanos para que no crean en el Evangelio, ¿verdad? Para burlarse de Dios, para hacer guerra contra Dios. Y también este ser espiritual utiliza seres humanos para destruir a seres humanos. Porque este Satanás le gusta el sacrificio de seres humanos. Eso es lo que hace Satanás. Satanás exige sangre humana para satisfacerse él. Entonces, en el planeta Tierra, en todos los tiempos después de Adán, hay seres humanos que no saben, que están siendo guiados por Satanás, que destruyen seres humanos como ofrendas a Satanás. La gente cuando escucha esto dice, no, diácono, usted está mal de la cabeza. Eso no es cierto. Pero es cierto. Es cierto. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el Evangelio es un poder que Jesucristo tiene para librarnos a los que creen, o más bien a los que Jesucristo hace que creamos, de que fuimos libres de este ser espiritual malvado que nos quería destruir. Entonces dice 21. Entonces ya viene Jesús, ya no viene solo, sino que viene Jesús y 4 discípulos. ¿Quiénes son esos discípulos? Son Simón, que es Pedro, el hermano de Simón, que es Andrés, viene Jacobo y el hermano de Jacobo, que es Juan. Vienen 4 y Jesús entraron a Capernaum. Y dice que entraron a esa ciudad y entonces ellos esperaban los sábados para ir a la sinagoga, y dentro de la sinagoga Jesús con autoridad les enseñaba acerca de la salvación, lo que él vino a hacer. Entonces dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces, el evangelio, hermana Janet, hay que enseñarlo. Hay que ponerle entendimiento. Los seres humanos, igual que en el tiempo de Noé, no le creían a Noé. Hoy en día es igual, no nos creen. Pero de las personas que escuchan, hay algunos de ellos que Dios pone que crean. Yo no sé quiénes son. Nada más sé que Dios pone a esas personas a que crean. Pero yo, siendo usado por Él, yo tengo que con profundidad enseñar y ponerle entendimiento a lo que Jesús está hablando, a lo que Jesús está hablando por medio de mí. Aunque Jesús físicamente ya no está, Él me utiliza a mí, utiliza a los pastores y utiliza a otras personas para hablar con autoridad acerca de la salvación. Entonces dice 22. Cuando él predicaba en la sinagoga, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces Jesús, con esa autoridad, iba y tomaba el podio o el lugar donde se leía la Biblia
y se predicaba, y él, sin pedir permiso, predicaba. Y entonces los escribas, que era un grupo de judíos que sabían mucho acerca de la palabra, estaban inquietos con la nueva doctrina. La nueva doctrina. Hoy en día, cuando nosotros predicamos este evangelio, la gente dice, yo nunca he escuchado eso. Es lo mismo que dice aquí, una nueva doctrina. Entonces dice, 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces ve, hermana, ya aquí empieza el meollo del evangelio. Dice que dentro de la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo, pero ese espíritu inmundo dio voces, abrió la boca fuertemente. ¿Qué quiere decir? Que también había en la sinagoga, ¿verdad? Muchos hombres con el espíritu inmundo, pero callados. ¿Voy a entender? ¿Por qué digo esto? Porque cada ser humano que aparece en la tierra aparece con un espíritu inmundo. Hay espíritus inmundos que abren la boca a gritos. Hay espíritus inmundos que están callados. Entonces dice, ese espíritu inmundo, esa persona en la sinagoga que se enfrentó a Jesús, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesucristo le permite a este espíritu inmundo que está en el cuerpo de un ser humano a pegar gritos. Para que todos los que están ahí sepan que Jesucristo, el Hijo del Carpintero, es el Santo de Dios. El único que es capaz de destruir. Porque aquí dice, has venido para destruirnos. ¿De qué está hablando? Está hablando de que la lucha no es contra sangre, sino contra potestades que están en los cielos. Dice Efesios. ¿Qué quiere decir? Que este espíritu inmundo sabe que Jesucristo tiene mucho poder para destruir a Satanás. Porque es una guerra que hay, ¿verdad? 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, hermana, ahí está el evangelio. Dice, cállate y sal de él. ¿Qué significa? Que ese hombre fue salvo. ¿A quién cayó? ¿A quién cayó? Cayó al espíritu inmundo. ¿Y quién salió? El espíritu inmundo. ¿A dónde? ¿El pecado? ¿A dónde salió? Al cuerpo de Jesús. Jesús lo cayó y lo atrapó en su cuerpo. Porque los espíritus inmundos necesitan cuerpos. Ese espíritu inmundo usaba el cuerpo de ese hombre que hablaba a gritos. Entonces, si Jesús lo sacó y lo cayó, significa que Jesús lo atrapó en su cuerpo. Por eso es que yo decía que Jesucristo tenía que tener cuerpo para atrapar esos espíritus inmundos, ese pecado. Entonces dice, voy a parar aquí. Este Satanás es muy hábil, muy inteligente. Entonces él, por todos los medios, en todos los tiempos, ha enseñado a la humanidad que el pecado es portarse mal. Entonces la humanidad dice, es que yo tengo pecado porque le estoy
Estoy de adúltero en contra de mi esposa. La esposa dice, tengo pecado porque tengo un novio a escondidas de mi esposo. Porque Satanás ha dado esta instrucción de que el pecado es un asunto inmoral. Pero no es así. El pecado es un espíritu inmundo que está en contra de Jesucristo, en contra de Dios, que quiere organizarse y ir al cielo para continuar la guerra. ¿Por qué? Porque Jesucristo se acercó. El reino de Dios se acercó. Jesucristo se acercó. El reino de Dios está aquí a través del Espíritu Santo. Entonces, dice 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces dice que ese hombre se movió con mucha violencia. ¿Qué significa? Que el espíritu inmundo no quería salir. Entonces Jesús con su poder fue y lo sacó. Y entonces, ¿qué fue en el mundo espiritual hubo una pelea, pero no la vimos. Solamente vimos que ese hombre se movía todo. Pero era donde el espíritu inmundo se agarraba de ese cuerpo y no quería salir. De eso está hablando. 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Entonces, esa fama de alrededor de Galilea se fue haciendo grande, 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 hasta llegar hoy. A nosotros nos toca predicar y predicar para que esa fama llegue a muchas personas. Entonces, solamente Jesucristo puede librarnos de ese espíritu inmundo. Solamente Jesucristo puede librarnos del pecado. Solamente Jesucristo puede encerrar en su cuerpo el pecado. Pero Dios Padre dice, está bien, mi hijo, ya encerraste ese espíritu, ya liberaste a ese ser humano que dio voces en la sinagoga, ya lo liberaste. Pero recuerda, hijo, que yo exijo castigo para el que tiene el espíritu inmundo. Dios Padre está airado, tiene ira contra Satanás. Y yo exijo venganza, yo exijo muerte, yo tengo que estar seguro que Satanás está muerto para librar a esa persona. Entonces Jesús dice, está bien, papá, yo vine para cargar el pecado, para cargar el espíritu inmundo y para ir a la cruz y morir como tú lo exiges. Ese es el evangelio. Entonces, hermana Janet, un día de tantos, a través de Roy Chacón, Dios la alcanza a usted. Y a través de la iglesia, ¿verdad? Poniéndole entendimiento al evangelio, Dios le revela a usted
que Jesucristo tuvo misericordia con usted y le sacó el espíritu inmundo, lo cargó en su cuerpo y usted fue libre del espíritu inmundo. Y Jesucristo pagó el castigo que usted se merecía. ¿Mm? Por eso usted es libre. ¿Mm? Entonces, pero no le corresponde a usted saber esto, sino que Jesucristo se lo reveló a usted. ¿Mm? ¿Me voy a entender? Entonces, ven, voy a terminar con esto. Pero ¿qué pasa, diácono? ¿Por qué tanta gente no cree en esto? Eso es un misterio, hermana Janet, que yo no sé. Pues la Biblia enseña que hay misterios que Él va a ir revelando poco a poco. Yo lo único que sé es que muchísimas personas, pero muchísimas personas no creen en esto. Somos pocos, hermana Janet, somos pocos. En el tiempo de Noé fueron solo 8. En este tiempo no sé cuántos somos, pero somos pocos los que Él va a salvar. ¿Mm? Entonces, hermana Janet, esto es un privilegio. Otra cosa que quiero decirles es que la salvación es para todos, pero solo Jesucristo dice a quién le va a revelar la salvación, a quién Él va a salvar. Pero hay algo muy lindo de todo esto, hermana Janet. Lo bonito de todo esto es que cuando nosotros pasamos de criatura enemigo de Dios a hijo sellado por el Espíritu de Dios y con el requisito para entrar al cielo, nuestra oración es oída en el trono de la gracia y nosotros podemos clamar a Dios para que Dios tenga misericordia por nuestros seres queridos, para que Dios vaya y revele a cada ser querido nuestro lo mismo que le fue revelado a usted y a mí. En una petición que nosotros hacemos a nuestro Señor, Él va y le revela a su familia. ¿Mm? Por eso es que la Biblia dice, nosotros somos la sal del mundo. Nosotros le damos sabor al Evangelio. Y un poco más. La sal tiene el poder, la sal tiene el poder de sostener el agua. Espiritualmente significa que nosotros sostenemos la palabra. Por eso somos sal. Entonces vean, los doctores le dicen a uno ya a estas edades, no coma sal, está reteniendo mucha agua. Y la sal retiene el agua, la sal retiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es agua. ¿Va entendiendo, hermana Janet? Entonces ve, voy a terminar otra vez este audio y voy a hacer un audio pequeño con un resumen y vamos a terminar luego y después del resumen ya yo dejo de grabar y usted me va a preguntar y en una forma tranquila vamos a seguir conversando un poco pero ya fuera del audio. Entonces voy a parar este audio otra vez.